En primera instancia, el animal está respirando de manera normal, sin embargo, como la presión parcial de oxígeno es menor, la cantidad de oxígeno que ingresa al animal va a ser menor también. En segundo lugar, tenemos hipoalveolar generalizada. En esta, como el aire que ingresa tiene poco oxígeno, la gradiente de difusión entre los alveolos y la sangre va a ser menor. Normalmente, los alveolos tienen mayor cantidad de oxígeno y la sangre tiene menos, y de esta forma es como pasa normalmente el oxígeno. Sin embargo, en estas condiciones, la cantidad de oxígeno en sangre y en alveolos disminuye, por lo que el oxígeno va a pasar, pero de manera más lenta. Después tenemos la vasoconstricción pulmonar. Bueno, los vasos, a diferencia de otros tejidos, cuando detectan hipoxia van a contraerse. Esto lo hacen como mecanismo de compensación. Pues si el alveolo tiene menos cantidad de oxígeno, no va a poder oxigenar la sangre, por lo que los capilares que llegan a este alveolo se van a contraerse, redirigiendo la sangre a otro alveolo que tenga mayor cantidad de oxígeno. Y básicamente se va a reducir los canales de potasio y va a haber mayor ingreso de calcio para que se dé la contracción. El problema acá está en que si esta hipoxia es generalizada y persiste, la vasoconstricción, en lugar de ser beneficioso, va a ser perjudicial, ya que va a hacer que haya aumento de la presión y va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Y después tenemos la hipertensión pulmonar. Bueno, como la sangre tiene mayor resistencia dentro del vaso, va a aumentar la presión, causando una hipertensión pulmonar. Y pues, como se sabe, el ventrículo derecho es el que va a hacer que pase la sangre del corazón hacia los pulmones. Y al haber esta vasoconstricción, el ventrículo derecho va a tener que hacer una sobrecarga para que pase esta sangre. Después tenemos la regeneración muscular, que pues, si el animal sigue en altura, va a haber, el animal ya se le va a adaptar a estas condiciones y va a haber hipertrofia del músculo liso y enrosamiento de la pared alveolar, haciendo que se reduzca su pulso. Bien. Ahora sobre la sobrecarga del lado derecho del corazón. En este caso, como sabemos, el ventrículo derecho es una cámara de volumen más no de presión. Entonces, al haber hipertensión pulmonar, va a ser obligada a trabajar bajo esa presión a la cual normalmente no estaba acostumbrada. Entonces, se va a adaptar mediante una hipertrofia concéntrica. Esto hasta que la presión siga, entonces el miocardio se va a agotar, las fibras se van a estirar y esto va a conllevar a una dilatación del ventrículo derecho que va a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva derecha. Esto va a tener consecuencias hemodinámicas, ya que al no poder entrar la sangre de manera correcta, se va a generar una hipertensión venosa y esto va a provocar distensión en venas yugulares, que es la que más se va a notar como una especie de cuerda, y va a ser muy notorio también en zonas de declive como en el pecho y en la mandíbula se van a formar edemas. También va a haber un derrame pleural y abdominal, esto va a hacer que también se dificulte la capacidad respiratoria del animal, ya que van a hacer presión y va a ser mucho más difícil para el animal que pueda respirar de manera correcta. También va a haber congestión hepática, debido a que va a haber hipertensión en las venas intralobulillar. Esto también va a provocar congestión renal. En signos clínicos finales vamos a ver depresión, el animal no va a tener la misma energía para hacer sus actividades normales, también va a presentar disnea, dificultad para respirar, intolerancia al ejercicio porque la sangre no está transportándose de manera correcta hacia todos los tejidos, disminución en el rendimiento y en casos graves puede llegar a la muerte. En efectos de la hipoxia sistémica, el cuerpo va a querer de una u otra manera responder en contra de lo que está ocurriendo, entonces va a haber un aumento de producción de eritropoiesis
que va a causar policitemia. Esto va a ser, en vez de ayudar, va a ser contraproducente, ya que va a hacer que aumente la viscosidad de la sangre. Esto va a hacer que sea más difícil el flujo de la sangre y sea más viscosa. Entonces va a provocar, como en el caso de la vena yugular también, que la sangre no fluya de manera correcta, y esto va a hacer que haya menos oxigenación tisular también. Y luego, ¿por qué en bovinos es más común ver esto? Ya que la mayor cantidad de músculo liso está en las arterias, a diferencia de otros animales. Las arterias de los bovinos van a tener mayor músculo liso. Los pulmones van a ser lobulados con poca ventilación colateral y sin tanta comunicación entre los lóbulos. Y también, a comparación del cuerpo del bovino, el pulmón es relativamente pequeño. Entonces, si hay este tipo de problemas, va a haber un mayor riesgo de hipertensión pulmonar y fallo cardíaco. En el caso de lesiones microscópicas, debido a esta hipoxia, va a haber alteraciones circulatorias, además de una hipertensión pulmonar, lo que va a hacer que la presión de los vasos sanguíneos aumente, y esta misma presión va a hacer que el líquido salga hacia el intersticio, ocasionando así un vaso cutáneo. Además de esta hipertrofia por la hipoxia, también va a haber vasoconstricción, lo que va a hacer que el corazón, específicamente el ventrículo derecho, bombee con más fuerza de la cual está acostumbrado, haciendo así una hipertrofia del corazón. En el caso de congestión y edema pulmonar, lo que va a pasar es que al haber esta vasoconstricción, la presión circulatoria pulmonar va a aumentar, lo que va a hacer que los vasos sanguíneos se llenen de sangre, y también por este aumento de presión hace que favorezca la salida de líquido de los capilares y de los alvéolos pulmonares, haciendo el edema pulmonar. En el caso de la congestión de algunos órganos, como podemos ver en el vaso y la congestión a nivel del hígado, es porque al haber esta hipertensión pulmonar, lo que va a pasar es que el corazón va a tener dificultad para bombear, específicamente en el ventrículo derecho, va a tener esa dificultad para bombear sangre, lo cual va a hacer que el retorno venoso sea más lento, lo que va a hacer que se llenen de sangre órganos muy vascularizados, como sería el hígado y el vaso, haciendo que estos aumenten de tamaño y que los vasos sanguíneos se llenen de mucha más sangre. Como lesiones macroscópicas, lo que se puede observar en el bovino es un aumento de tamaño asimétrico, lo que viene a ser desde la porción pectoral y que se extiende caudalmente hasta el abdomen. Esto de aquí es compatible con el tema del edema, y al tacto, esto de acá tendrá un efecto de fobia positivo, es decir, si es que lo llegan a palpar, quedaría la huella de esto, haciendo una leve presión. Otro que se puede observar de manera macroscópica es la dilatación que se puede observar en estas flechas, que es la dilatación de la vena yugular. Y en el caso ya mencionado de la hipertrofia del corazón, se puede observar que en el ventrículo derecho se ve mucho más agrandado, y el aspecto del corazón de por sí es algo globosa, lo cual esto de aquí debería tener una forma de media luna, pero hace que el corazón que se vea media circular. Luego tenemos otro que viene a ser lo que es la congestión y el edema pulmonar. En este caso, esa imagen, aparte de eso, ya tiene una necrosis, que son justamente las zonas grisáceas, pero es por el tiempo que ya lo tienen, que es de una manera crónica. Además, se puede observar que dentro de los bronquios se encuentran zonas de congestión que están extremadamente rojizas. En el caso de esta imagen, que es perteneciente al hígado, se puede observar lo que se llama como de nuez moscada, el hígado con aspecto de nuez moscada, donde se observa que en formas de redes se puede ver lo que es la congestión, muy aparte de una cetosis hepática. Esto es compatible con la congestión crónica secundaria debido a la insuficiencia cardíaca derecha. Y en esta última imagen, que es sobre la congestión esclénica, se observa que el vaso se encuentra mucho más agrandado, al tacto es algo friable, y el color es perteneciente de púrpura a un negruzco intenso, que es compatible con la congestión.
Gracias. ¿No había conclusiones? Ya. En conclusión, el mal de altura en bovinos como característica principal sería la hipertensión crónica del pulmón. Entonces, evidencia por la remodelación de la túnica media de las arterias pulmonares, especialmente en la hipertrofia de esta. Entonces, se observa una congestión pasiva crónica en órganos, principalmente en el hígado, lo que implica el compromiso circulatorio sistémico secundario a la falla del ventrículo derecho o del lado derecho del corazón. A nivel cardíaco, las lesiones muestran hipertrofia y dilatación del ventrículo derecho, resultados por la sobrecarga debido a la hipertensión pulmonar crónica. Gracias. En esta enfermedad tenemos la suma de varios tipos de lesiones y diagnósticos que hemos visto inclusive desde el módulo 1, ¿no? Ya que se ha hablado de hipertrofia, por ejemplo, y estamos hablando ahora también de edema, por ahí congestión. Entonces, digamos que es una enfermedad que suma todo lo que, o bueno, muchas de las cosas que hemos visto a lo largo de este medio ciclo. Bastante importante, entonces, es esta enfermedad. O sea, lean, ¿no?, sobre esta enfermedad, sobre todo esta semana, y la que viene, por si acaso, quizás, ya. Entonces, una de las conclusiones, que es la primera justamente, que me parece súper importante, es acerca de la relevancia de la hipertensión pulmonar. La relevancia de la hipertensión pulmonar en este contexto es prácticamente uno de los puntos que desencadena el resto de la patogenia, ¿no? O la aparición de estas lesiones características de esta enfermedad. Ahora, no se da en todos los bovinos, sobre todo en aquellos que son más susceptibles, que son aquellos de razas muy especializadas, sobre todo, por ejemplo, Holstein, como raza lechera súper especializada, y bovinos de engorde también, tipo Angus, así. ¿Por qué? Porque ya no tienen esa facilidad de compensación. Entonces, inclusive en ellos, en los de engorde, así tipo Angus, a menor altitud todavía, pueden comenzar a presentar este tipo de patologías, ¿no? ¿A partir de qué altura han visto que puede hacer eso? ¿En qué promedio de los? Hay casos que dicen 1500, pero también se reportó un caso a partir de los 1200. ¿Qué casos son estos de engorde así? Pero en general. De 1500 a 2000. Ya. Y bueno, de ahí también tenemos animales resistentes, porque si no, si ustedes viajan alguna vez a la sierra, por ejemplo, ¿no?, y están a altitudes por ahí por encima de los 4000, de los 3000, y ven vaquitas criollas, pues esas vaquitas criollas no tienen mala altura. Están ahí pastando y sobreviviendo con lo que pueden, pero no tienen eso, ¿no? Entonces, la predisposición y la posibilidad de resistencia también es algo que se estudia mucho sobre esta enfermedad. Ahora, algo interesante que también mencionaron era sobre hipertrofia ventricular derecha y tipo concéntrica. ¿Qué estamos entendiendo por hipertrofia concéntrica? Se menciona en la patogenia. Al estar por así decirlo, ligada a la hipertensión pulmonar crónica y no esté normalmente acostumbrada a ese tipo de presión, va a tener una hipertrofia concéntrica que sería como hacia adentro, no de manera como hacia adentro, sino hacia adentro de manera concéntrica. O sea, digamos que crece el grosor de la pared ventricular hacia la luz, o sea, hacia el centro, y podría ir reduciendo la luz del ventrículo.
Esto sobre todo lo profundizamos en métodos, como el próximo ciclo lo vemos, en donde tenemos ahí hipertrofia concéntrica y excéntrica. Entonces, o puede crecer hacia adentro o puede crecer hacia afuera. Y eso puede generar diferentes tipos de alteraciones y viene a consecuencia de diferentes tipos de procesos, entre ellos el aumento de la precarga o de la postcarga, dependiendo de estos casos, ¿no? Entendiendo también o recordando de fisio, ¿no? Cuando hablábamos de postcarga era la mayor resistencia, ¿no? Que se estaba dando, que en este caso es lo que están mencionando esto se da por la remodelación de la arteria pulmonar y de sus ramas, evidentemente. Entonces, otro punto clave acá es la remodelación. ¿Qué entendemos por remodelación de las arterias? ¿Cómo es eso de remodelación? Que hay aumento de tamaño a nivel electrónico y cambio de lugar normal. Ya, o sea, digamos que estructuralmente hablando, esa pared comienza a alterarse. Ahora habría que ver el cómo es que se altera esto, pero lo que tiende a generar es un mayor grosor de la pared, y eso también puede generar una reducción de la luz de estos vasos. Entonces, eso es lo que finalmente determina que el ventrículo derecho pues tenga que esforzarse más en poder mandar la sangre a través de estos vasos, ¿no? Ahora, algo curioso que ocurre aquí es que si estamos hablando de que hay esta medida compensatoria inicial, en sus macros, en una de ellas, en donde tenemos al corazón, en el caso del corazón, macroscópicamente, donde se mencionó, ¿no? Correctamente cuál es el ventrículo derecho y el izquierdo. El ventrículo derecho, en este caso, más bien parecería que sobresaliera, ¿no? Generando esta apariencia de tipo dos puntas en el corazón, ¿no? Entonces, este ventrículo derecho como que sobresale un poco. Esto sería consecuencia de la hipertrofia, estamos entendiendo, pero si se supone que decimos que crece hacia adentro, ¿por qué sobresaldría? O es que de repente también hay otra fase en donde finalmente se tiende a dilatar, ¿no? Entonces, es una enfermedad bastante compleja en donde, dependiendo del tiempo, podemos encontrar también diferentes tipos de alteraciones, pero de que hay una hipertrofia, hay una hipertrofia, ¿no? Y lo que de una vez también podemos ir entendiendo es que la dilatación, a consecuencia de una hipertrofia, en donde habíamos hablado de aumento de tamaño de las células musculares, en el caso de la dilatación, ya termina como adelgazándose, como que la fase final, ¿no? Ya no puede más y se vuelve plástico, ¿no? Y seguro que han encontrado otras imágenes donde se ve como globoso el corazón, ¿no? Ya. Los signos clínicos, ok, aunque este parece un caballo, ¿no? Los signos clínicos, sí, ¿vale? Y en el caso de las micros, ahí sí creo que es el punto flaco, lamentablemente, porque no son muy buenas imágenes ahora que entendemos a qué le llamamos congestión, a qué le llamamos edema, ¿no? Hipertrofia, bueno, desde el inicio también. Entonces, creo que no les ayuda mucho a poder explicar o describir, ¿no? ¿Cómo edema subcutáneo acá, cómo lo interpretamos, ¿no? O sea, ¿qué vemos de edema acá? ¿Qué es eso? No lo sabemos. Igual acá, hipertrofia. Si hablamos de hipertrofia, estamos hablando de aumento del tamaño de las células, ¿no? Ahora, más bien acá aparecieron un poco más eosinófilas intensas, homogéneas, o no, necrosis coagulativa. Entonces, como un poco confuso, entonces recomendaría ver otro tipo de ejemplos, ¿no? Para esta enfermedad, y podemos aprovechar la imagen del pulmón, que esperamos que pues, la presentación que hoy día le van a hacer a la profesora Sara no incluya fotos como estas, porque acá, si ustedes, por ejemplo, dicen congestión y edema pulmonar, primero nos falta el tiempo, ¿cierto? Ahora que ya sabemos que
¿qué es lo que caracteriza la congestión? Principalmente, primera característica de congestión. Ya, vasos sanguíneos pletóricos. Acá, ¿qué vasos sanguíneos están pletóricos? Veo eritrocitos. Bueno, ya, veo son arterias. Veo eritrocitos. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Qué dicen de estos eritrocitos? Más bien se ven extravasados, ¿no? Entonces, hasta podríamos estar hablando de una hemorragia, ¿no? En este caso. Ahora, pero claro, eso dicen en el texto, en el libro, en el paper, en el esto. Bueno, pero ustedes, ¿qué es lo que están interpretando también, ¿no? Siempre apliquemos también lo que nosotros podemos observar para poder complementar mejor lo que se supone que menciona, ¿no? Y de edema, específicamente, de repente por acá un poquito, ¿no? Un poquito, de repente, de sustancia acidófila tenue, con una vapor de un poquito de edema, ¿no? Y ahora del vaso y del hígado, ahí sí, pues nos quedamos bien cortitos porque también están como medios... Que había otros que no se apreciaban bien o estaban muy borrosos. Claro, pues, pero o sea, esta es una enfermedad súper estudiada, recontra estudiada. Ahorita ya el enfoque es inclusive a nivel molecular. Entonces, hay imágenes, ¿ya? Les recomiendo también eso para que todos podamos ver. Igual, ustedes ya están preparados para poder reconocer los diferentes patrones de congestión, edema, hemorragia, así que bueno, ¿no? Listo, gracias. Vamos a tener nuestra última clase de movimiento y la última parte que nos queda pendiente corresponde a los otros diagnósticos, los anteriores ya los vimos, ya los cuadramos en cuanto a congestión de hemorragia. Que nos falta trombos, émbolos, infartos y por ahí se menciona un poco de shock y de ¿qué cosas es importante recordar para poder entender mejor cómo es que se comienzan a producir los famosos trombos, lesiones que ustedes también han estado tratando de identificar en la práctica? Tenemos que recordar a la hemostasia, ¿no? Un proceso fisiológico que ustedes también deben estar bastante familiarizados. En su PPT hay varios links que van a encontrar así en rojito, que son pequeños videos que nos ayudan a recordar justamente estos tipos de procesos. Entonces les recomiendo que también lo puedan visualizar para poder recordar mejor cómo es que se da todo este tema. Pero siempre recordamos, ¿no?, de que se da, es una respuesta que nos permite encontrarla en contextos donde hay algún tipo de lesión muscular. Y la idea es que no se salga pues todo el contenido del vaso sanguíneo hacia afuera. Se supone que todo tiene que permanecer en su lugar. Y para eso, ¿qué es lo que se trata de hacer? Como una especie de tapón, ¿cierto? Entonces, hay varias fases, ¿no? Hay varias fases de la hemostasia que, como ya habíamos mencionado, la idea aquí es evitar la pérdida de sangre, ¿ya? Entonces, recordemos, si hay un daño a nivel de la pared vascular, entonces comienza a desencadenarse todo este proceso. ¿Cómo comienza? Acá tenemos graficado, por ejemplo, el lugar de la lesión, en donde tenemos, si ustedes observan, tapizado internamente este vaso sanguíneo está encontrándose acá por las células endoteliales. Entonces, la zona de lesión lo estamos identificando como un área en donde hay pérdida de células endoteliales.
Y una vez que hay esta falta de células endoteliales, lo que estamos encontrando es que se expone la matriz extracelular del subendotelio, ¿no? Debajo del endotelio. Entonces, un primer paso va a ser que se dé una vasoconstricción. Entonces, inmediatamente comienza a haber una vasoconstricción a ese nivel, sobre todo tratando de cerrar esa zona de lesión. Como un mecanismo rápido, es transitorio, eso es algo breve nada más, no es que permanece todo el tiempo con vasoconstricción. Lo que hay es una liberación de un componente llamado endotelina y eso es lo que determina que se dé este reflejo. Ahora, ¿qué más pasa aquí? ¿Qué más sería importante mencionar? Que dado que está expuesta la matriz extracelular, el colágeno del subendotelio, entonces comienza a generarse un llamado de plaquetas, ¿no? Las plaquetas, recuerden que son fragmentos celulares que están formando parte de la sangre y están en circulación de manera normal. Estas plaquetas van a comenzar a adherirse a la zona donde está esta ausencia de células endoteliales. Vamos a ver en un momento por qué, pero hay una serie de receptores en las plaquetas que se unen justamente al colágeno, que está determinado justamente por el factor de von Willebrand. Entonces, esta adherencia de plaquetas se va a dar también, no solamente porque están transitando y comienzan a pegarse ahí, sino también va a haber una especie de cambio de la morfología de las células, de las plaquetas, en donde normalmente son como más esféricas, pero cuando comienzan a agregarse se aplanan. Se aplanan ¿para qué? Para que puedan ir tapando toda la superficie que puedan tapar, o sea, tratar de extenderse, digamos, y hacer como filas para que luego comience a darse de manera acumulativa, ¿no? Esta especie de tapón. ¿Qué más va a pasar? Estas plaquetas que ya se están adheriendo comienzan a liberar unos gránulos que incluyen al difosfato de adenosina y al tromboxano. Y estos gránulos, ¿para qué sirven? Para llamar a más plaquetas. Entonces, no basta con una sola fila de plaquetas, sino comienzan a llamar a otras más. Y de esta manera se da el reclutamiento que va a permitir que comience a generarse el famoso tapón plaquetario inicial. Entonces, una vez que se han estado agregando a este nivel, se han aplanado, se están agregando, liberan gránulos, comienzan a llamar a más plaquetas. ¿Qué más pasa? Que se va a exponer también otro factor importante que es el factor tisular. Entonces, este factor tisular lo que va a hacer es como una especie de iniciador junto con el factor 7 de la cascada de coagulación para poder activar toda la cascada correspondiente. En donde uno de los puntos más importantes es justamente la actividad de la trombina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la trombina comienza a activar a la fibrina. ¿Cómo así? Degradando el fibrinógeno. Entonces, recuerden, ¿no? El fibrinógeno también es una proteína que está circulando como parte de la sangre y la trombina lo que hace es degradarlo y lo vuelve fibrina. Una fibrina insoluble que también sería una fibrina polimerizada. Entonces, ¿para qué hace esto? Para que esta fibrina comience a hacer como una especie de efecto de cemento, ¿no? Digamos que las plaquetas son como que los ladrillos que están tratando de tapar este espacio y necesitan igual algo que las pegue, que sería la fibrina, ¿ya? Entonces, esta fibrina le da más estructura al tapón plaquetario. Y esto se estaba dando entonces gracias a qué? Gracias a que la trombina degradó el fibrinógeno. ¿Ya? Ahora, ya con eso se tapó la lesión, sí, pero este proceso continúa, o sea,
como que va a continuar haciendo ese llamado de plaquetas, va a continuar agregándose fibrina y todo lo demás. Pero eso también podría ser peligroso. ¿Por qué? Porque en el entretanto, y dado que la fibrina actúa como una especie de pegamento, también pueden quedarse atrapadas células sanguíneas, como por ejemplo acá se grafican a los eritrocitos y a los leucocitos, ¿no? Entonces, se va formando como una especie de masa. Normalmente esto tiene que degradarse, porque si no va a terminar generando una masa que puede tapar la circulación, ¿sí? Por lo tanto, ya una vez que se ha dado este proceso, tiene que darse entonces la activación del sistema fibrinolítico. O sea, hay que degradar esa masa de fibrina. Entonces, ese tapón que está formado por la fibrina polimerizada más los agregados de plaquetas y hay otras células que se van sumando, tiene que ser degradada y hay este proceso de contrarregulación dado por el factor, por el activador tisular, ¿no? Este TPA es el activador tisular del transminógeno y este elemento lo que hace es activar la fibrinólisis. Junto con la trombomodulina comienzan a degradar toda esta fibrina y comienzan a liberar todos estos elementos y nuevamente vuelve a un estado en donde se está dando esta regulación y se permite el paso de sangre, ¿no? Entonces, es toda una serie de pasos, pero tiene un sentido de ser, ¿no? La idea es tapar ese espacio que estaba expuesto, pero también regularlo, hacerlo de manera ordenada, tiene que ser de manera regulada, ¿ya? Para poder evitar estos otros procesos hemodinásticos. Entonces, ¿sería importante recordar la cascada de coagulación? Sí. Ahora, lo más importante de todo este proceso de la cascada de coagulación, que tiene sus diferentes vías, es sobre todo el punto clave aquí, es la actividad de la trombina. La trombina que genera la degradación de fibrinógeno en fibrina. Porque si esto de acá no ocurre, todo lo demás pues tampoco se va a dar. Entonces, digamos que es uno de los puntos clave de este proceso. Las plaquetas, que en este dibujito están representadas por estos círculos naranjas, las plaquetas, como les decía, también tienen sus receptores, ¿no? Tienen estas glucoproteínas CLB, que son receptores de la superficie, estos como antenitas verdes que están en el dibujito, que se deben unir al colágeno expuesto subendotelial, pero lo hacen gracias al factor de von Willebrand. Este es la especie de puente, ¿no?, entre el receptor y el colágeno. Y de esa manera, gracias a esto, gracias al factor de von Willebrand, es que las plaquetas comienzan a adherirse. Entonces, si hay ciertas alteraciones o deficiencias de este factor, imagínense, pues no se va a poder dar toda esta activación del tapón plaquetario. Entonces, se corre más el riesgo de hemorragias, por ejemplo, ¿no? La trombina, entonces, decíamos que era importante. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón importante de la trombina? Degrada el fibrinógeno en fibrina, perfecto. Pero resulta que también tiene otras funciones. ¿Qué otras funciones tiene? También activa, por ejemplo, lo que es el endotelio, activa otras células como los linfocitos, monocitos y permite la adhesión de neutrófilos. Entonces, muy aparte de la razón de activación de la fibrina, pues también permite todo este proceso que ayuda a este control hemodinámico, ¿no? Y bueno, esta era la segunda parte, ¿no?, la última, donde se daba el sistema fibrinolítico, ¿no? Una vez que ya se formó todo ese tapón, hay que mantenerlo, digamos, a raya, ¿no?, como que tener un límite en donde tiene que ser degradado y nuevamente esta fibrina tiene que ser liberada para que no siga agregando más células de la sangre, y esto se da sobre todo por
como decíamos, el factor activador del transminógeno y en consecuencia también pues la vitamina, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué hemos recordado todo esto? Porque dependiendo de este proceso es que se va a dar una patología llamada trombosis, ¿no? Entonces, ustedes ya han visto trombos, ya han estado investigando acerca de los trombos y han logrado, sí lograron identificar trombos en algunos casos, sí. Fíjense la definición de trombo que tenemos acá. Tenemos que es una masa hemática, dice, masa hemática sólida dentro de vasos sanguíneos y se da durante la vida. ¿Por qué? Recuerden de que habíamos dicho, ¿no? Un trombo es una lesión, un coágulo no. Un coágulo se puede dar de manera post-mortem. En cambio, un trombo sí o sí se da durante la vida. ¿Por qué? Depende de todo ese proceso que hemos visto hace un rato. Entonces, si el individuo está muerto y ya no hay circulación y todo esto, pues evidentemente la activación de células y liberación de factores y todo lo demás pues no se va a dar, ¿no? Por eso es que decimos que el trombo es una lesión que se da durante la vida. Masa hemática sólida dentro de un vaso. Entonces, ¿tengo que encontrarlo siempre dentro de un vaso? Sí. No es que yo vi una masita así, no sé, pues en un espacio alveolar. Entonces es otra cosa. Debe ser otra cosa y no un trombo. Este trombo, al ser mencionado como masa hemática, estamos entendiendo que es la suma de elementos de la sangre, como lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué es lo que compone al trombo entonces? ¿Qué es lo que ustedes han identificado en sus muestras para decir, esto es un trombo? Contenido fibrilar. ¿Fibrina? Fibrilar, sí. ¿Vieron plaquetas? No, plaquetas. Bueno, No. leucocitos, eritrocitos, ¿no? Por ahí me hablan de zona de adherencia, ok. Sí. Entonces, son componentes de la sangre y por eso hablamos de masa hemática, ¿no? Esta masa puede tener diferentes tamaños, pero se suele dar sobre todo pues, a consecuencia de algún tipo de, por ejemplo, lesión endotelial, ¿no? Nuevamente, recordando que el endotelio es la serie de células que tapizan internamente a los vasos sanguíneos. Y bueno, acá ya habíamos hablado de la diferencia. Y bueno, ¿cómo es que se dan los trombos? ¿Cómo es que se dan estas lesiones? Hay tres factores que predisponen a la aparición de los trombos, que en su conjunto son la triada de virus. Son estos tres: lesión endotelial, alteración del flujo sanguíneo e hipercoagulabilidad. Lesión endotelial, entonces entendemos que algo le pasó al endotelio y pues se dañó. ¿Qué cosa será? No lo sé, dependerá del caso. Pero hay falta de repente de células endoteliales y se da todo lo que hemos visto hace un ratito. Alteración del flujo sanguíneo, 2 puntos, turbulencia y éstasis. Turbulencia, ¿a qué les suena a ustedes turbulencia? Un flujo muy rápido. Como que, Sí, claro, como un flujo desordenado, que puede ser rápido. Se supone que el flujo laminar, que ya habíamos visto en cursos anteriores, se refiere a que es un flujo ordenado y siempre va por en medio del vaso sanguíneo, ¿no? Pero un flujo turbulento podría ser que comience a golpear, por ejemplo, contra las paredes del vaso sanguíneo, como una especie de remolino, y puede comenzar a también favorecer a la lesión endotelial. Éstasis creo que sí lo habíamos mencionado sí, flujo anteriormente. lento. Sí. ¿Cómo qué? Flujo lento. Un flujo lento. Flujo sanguíneo lento. Ok, un flujo lento, ¿sí? Por ahí estábamos también quizás mencionándolo en el contexto de congestión un poco, ya que éstasis también se refiere al estancamiento, por ejemplo, ¿no? Un flujo lento, sí, suele estar asociado a un flujo lento. E hipercoagulabilidad, una mayor coagulación de la sangre, ¿no? Entonces, estos factores se grafican muy bien en este triangulito que es la triada de Virchow. La triada de Virchow corresponde entonces a esto.
Fíjense entonces que hay una serie de flechas y uno puede llevar al otro, y en este caso es como que bidireccional. Entonces, hay que entender esto, dado que, por ejemplo, una lesión endotelial puede permitir que se altere el flujo sanguíneo y viceversa, ¿no? A eso se refiere. Ahora, acá, así como en el caso del edema, también tenemos diferentes ejemplos de lesión endotelial, hipercoagulabilidad y alteraciones del flujo sanguíneo, incluyendo éstasis y turbulencia, ¿no? Entonces, revisen por muestras de agentes que generan cada uno de esos casos para poder hablar de una eventual patogenia de trombosis. Esto es lo que decíamos acerca del flujo laminar. Se supone que las células viajan por en medio del vaso, por el centro de la luz, como dice acá, no tocando el endotelio, porque si tocan el endotelio es que pueden comenzar a haber este tipo de alteraciones de la formación de coágulos o trombos, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado que el trombo es una masa hemática sólida dentro de los vasos sanguíneos y se da durante la vida del individuo, no es una lesión post-mortem. El componente principal es la fibrina. Entonces, la fibrina, ¿cómo la identifico microscópicamente? Es algo así. Sí. Porque estábamos hablando que es una proteína, ¿cierto? Y recordamos que las proteínas se tiñen de acidófilo. Entonces son, dado, y así como en los dibujitos que habíamos mencionado, que habíamos estado observando, la fibrina acá la practican como rayitas, justamente porque generan como una malla, ¿no? Entonces la fibrina se manifiesta también como hilos, ¿no? Entonces son hilos acidófilos intensos, lo que ustedes van a observar microscópicamente. Y seguramente en este contexto estos hilos acidófilos intensos han formado una masa, ¿no? Entonces se han juntado todos y como se pegan, pues forman una masa. Entonces se caracteriza por la composición principal de fibrina y también porque hay una zona de adherencia, que sería pues la zona de lesión endotelial, ¿no? Entonces se supone que hemos visto que se agregan todas las plaquetas y demás. También las plaquetas forman parte importante, pero acá mencionamos, ¿no? Desde el punto de vista de la patogenia del trombo, por supuesto, las plaquetas son fundamentales, pero las plaquetas no son fáciles de identificar histopatológicamente. Entonces, lo que ustedes seguramente han observado más bien son leucocitos de otros tipos. Pueden ser seguramente neutrófilos, linfocitos. Habría que ver qué es lo que ustedes están viendo, ¿no? Los factores que predisponen a esta formación son aquellos que forman parte de la triada de Virchow, como la lesión endotelial, que puede ser por diferentes causas. Aquí tenemos algunos ejemplos de toxinas, inflamación o hipercolesterolemia, alteración del flujo sanguíneo por turbulencia o por éxtasis. Uno u otro, no es que sí o sí uno y el otro, ¿no? Ejemplo de algo que genere turbulencia, placas ateroscleróticas o aterosclerosis. Ya, eso es una lesión importante que hemos visto en módulo 1 también en la teoría. Ahora, quizás alguien ha visto aterosclerosis en la práctica. Probablemente sí. Yo sé que sí, se supone que han visto. Y lo discutirán seguramente más tarde. Ok, y de repente también había trombos, no lo sé. Ok, otro, éxtasis. ¿En cuadros de qué? Insuficiencia cardíaca congestiva, derecha izquierda, no sé, en general. Inmovilización prolongada, falta de movimiento, ¿no? Postración de repente. ¿Y qué factores pueden generar hipercoagulabilidad? Hay hipercoagulabilidad primaria y secundaria, entonces dependerá de qué es. Creo que hablamos un poquito de hipercoagulabilidad en la patogenia de mala altura también, ojo por ahí. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los trombos? Pues también tienen fases de formación, ¿no? Entonces, hay 4 fases. Tenemos la fase de propagación, disolución, embolia y organización o recanalización, que mejor se observan, creo que en este contexto. Entonces, la fase de formación sería lo mismo que hemos visto hace rato.
¿no? Cómo es que hay la lesión endotelial, de repente por ahí el flujo anómalo y no sé qué, comienza a generarse la agregación de plaquetas y la aparición de la fibrina, que todo lo ve, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, ese crecimiento de esa masa sería la fase de formación, y de ahí, ¿qué es lo que puede pasar? Idealmente se disuelve, ¿no? Idealmente se debería disolver si es que el sistema fibrinolítico está activo y está funcional. Pero puede pasar que esa masa sigue creciendo porque de repente algo pasa con el sistema fibrinolítico y no lo degrada, y sigue creciendo, y por ahí que se fragmenta un pedacito. Puede pasar. Se fragmenta un pedacito y ese pedacito sigue su curso, sigue el flujo de sangre y termina viajando y llegando a otro sitio, ¿no? Entonces, ese proceso de que se libera y comienza a viajar por la sangre se llama embolización. Considerando que émbolo es cualquier cosa ajena a la sangre que esté circulando, ¿ok? Otra posibilidad, que el trombo comienza a entrar en una fase de organización y eventual recanalización. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es cuando ya ha pasado mucho tiempo, no se degrada, no es suficiente el sistema fibrinolítico como para poder degradar completamente a esta masa, y pues el tejido siempre trata de buscar formas de sobrevivir y de mejorar la situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Comienza a haber la aparición de vasos sanguíneos que van a tratar de abrir nuevos canales, por eso es recanalización, nuevos canales a través de esa masa para que pueda, aunque sea parcialmente, continuar el paso de la sangre. Entonces son formas en las que podría evolucionar un trombo. Y lo otro es que crezca pues, hasta que tape toda la luz y genera una oclusión, ¿no? Oclusión sería que tapa la luz, ¿no? Como un tapón. Ejemplos de trombos. Tenemos acá dos trombos diferentes. El de la derecha es en una vena. Acá tenemos una masa hemática sólida, evidentemente, porque está tapando toda la luz de esta vena. Y en este caso, el de la izquierda es una arteria en donde ese trombo ya ha pasado mucho tiempo y se ha recanalizado y ha generado estas especies de nuevas luces, que no van a ser, evidentemente, del mismo calibre o van a permitir tal vez la misma cantidad de sangre que hubiera generado en sus inicios, pero al menos hay paso de sangre. Entonces, esa es la idea de la recanalización, y eso se da a largo plazo, ¿ya? A largo plazo. Macroscópicamente, este es un trombo recanalizado. Entonces, todo esto es el vaso sanguíneo. Toda esta es la arteria, y acá está la masa, y dentro de esa masa tenemos como una especie de tres luces, ¿no? Principal, por acá hay otro chiquito, pero estas luces son como si fuesen un vaso sanguíneo dentro de otro, algo así, ¿ya? Ese proceso de recanalización implica también de que haya no solamente espacios, no solamente son huecos o túneles, sino que internamente están tapizados también por endotelio. Por eso es que se forman como especies de vasos dentro de vasos, algo así. No lo tomen literal, ¿ya? Pero, o sea, les estoy tratando de explicar qué es lo que pasa, ¿ya? Y esta es otra imagen en donde también tenemos cierta evidencia de recanalización. Acá, ahora, esta imagen es de un equino, y lo que tenemos aquí como diagnóstico es una arteritis verminosa. Entonces, la arteritis verminosa en equinos se da por Strongylus. Creo que es un tema de exposición por ahí. ¿Ya? Y acá hay una foto chévere que les hubiera servido, pero no, ya la estamos viendo ahora. Pero de repente nos muestran otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que señala la flecha? Esto es uno de aquellos, uno de esos parásitos.
Resulta que en esta enfermedad estos parásitos migran a través de la pared, o sea, no solo la luz, sino se meten en la pared. Y estos son los que generan pues, la lesión endotelial, evidentemente, generan también la alteración del flujo sanguíneo, por supuesto. Entonces, vamos a tener que ver acerca de la triada de Virchow, recontra sí. Hay mucha inflamación, que serían todos estos puntitos basófilos, deben ser seguramente células inflamatorias, leucocitos, y esto ha generado pues un trombo. Acá tenemos gran cantidad de fibrina, es una sustancia acidófila intensa, ¿no? A manera de hilos que pueden generar mallas, pero también masas. Clasificación macroscópica de los trombos. Ese día en clase ustedes me estaban diciendo estas opciones, pero acá dice macroscópica, ¿no? Entonces, la clasificación macroscópica de los trombos. Tenemos trombo blanco o laudáceo. ¿Dónde ocurre esto? En arterias. Y es de color blanco o grisáceo, sí, por eso el nombre. Y tiene un aspecto coraliforme. Cuando hablan de coraliforme dicen con forma de coral, o sea, como que con ramificaciones, ¿ya? ¿Dónde comienza, dónde suele pasar o a consecuencia de qué? De lesión endotelial y también en áreas donde hay turbulencia. Macroscópicamente tiene un aspecto rugoso y su composición principal, por eso es blanco, se está dando por leucocitos, plaquetas, luego fibrina y en menor proporción eritrocitos. Por eso es que es blanco macroscópicamente, o bueno, blanco grisáceo. ¿Por qué hablamos de en este dibujito hay unas flechas? Y es porque el crecimiento del trombo también se va dando guiado por el flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, el flujo que está en este caso de izquierda a derecha, también como que va modelando, digamos, la formación de esta masa. Y eso hace que termine también con la posibilidad de tener una especie de cola. Ahora, otro, trombo rojo o crugórico, ¿dónde se da? En venas, el anterior en arterias. Este es en venas. Inicia ¿por qué? Por éstasis, sobre todo. En el otro caso era lesión endotelial y turbulencia, ¿no? En este caso, éstasis. Composición de todos los elementos de la sangre desordenados y pocas plaquetas. Y cuando hablamos de composición de los elementos de la sangre, sabemos que la mayor proporción está compuesta por eritrocitos. Y por eso es que en este caso es rojo, macroscópicamente. En este caso es pocas plaquetas. ¿Por qué esa diferencia? Porque en este caso es a consecuencia de éstasis, entonces simplemente se estanca, ¿no? En cambio, en el otro caso estamos hablando de lesión endotelial, entonces la agregación de plaquetas y el llamado consecuente de más plaquetas hace de que la proporción de sus elementos varíe. Bueno, ya es lo mismo. En este caso estamos viendo el graficado de manera, con estas flechitas, el detalle de éstasis, ¿no? Que se queda ahí, no hay un flujo, está estancado, está detenido. Luego hay otros que son los trombos mixtos, que también se dan en arterias, y estos son los que son caracterizados por las líneas de Sand. Las líneas de Sand son estas especies de patrones alternados de rojo, blanco, y así. ¿Por qué? Porque hay una alternación entre depósitos de plaqueta más fibrina, luego eritrocitos, plaquetas más fibrina, eritrocitos, y por eso es rojo y blanco, por eso tiene esas franjas. También puede tener, así como en el otro caso, pues formas o partes, ¿no? La zona que está mucho más adherida y que va a ser un poco más grande puede ser considerado como que la cabeza, luego viene el cuerpo y luego tiene esa cola que es como que más libre. La cola es la que suele fragmentarse, tendría bastante sentido, igual con este dibujito de acá, ¿no? Entonces, tiene cabeza, cuerpo y cola. Entonces, al estar libre y no adherido, este es el pedacito que usualmente se fragmenta y se libera y entra a circulación como un tromboémbolo. Por otro lado, esto ya es microscópicamente,
Microscópicamente tenemos a los microtrombos. Los microtrombos pues son aquellos que se dan en la microcirculación, donde vénulas y capilares. Arteriolas puede ser, bueno, sí también. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá hay arteriolas, ¿no? Acá también. Entonces, en vasos pequeños, de pequeño calibre, muy pequeños, capilares, vénulas, arteriolas. Usualmente, dice, mayormente obturantes, o sea, tienden a tapar completamente la luz del vaso respectivo. Su composición, igualmente, fibrina, eritrocitos, plaquetas históricamente. Por otro lado, tenemos otra clasificación de acuerdo a qué tanto tapa la luz. Tenemos a los trombos murales y a los trombos oclusivos. ¿Ya? Entonces, los trombos oclusivos son aquellos que tapan completamente la luz del vaso sanguíneo. Los trombos murales tapan parcialmente. Y esto está relacionado al origen, de dónde salen, de dónde se originan. En el caso del trombo mural, estamos viendo que está asociado al daño endotelial y comienza a acumularse en la misma pared. Es como que protruye de la pared, ¿no? El trombo oclusivo no necesariamente, pero está ahí y genera todo este tapón ahí a nivel de toda la luz. Ahora, un ejemplo de trombo mural son las llamadas vegetaciones valvulares. Vegetaciones valvulares. Entonces, ¿qué son estos? Estos son trombos que se están generando sobre las válvulas cardíacas. Pueden ser las válvulas atrioventriculares o pueden ser las de las arterias también. Pero frecuentemente a este nivel, por ejemplo. Y estas vegetaciones, ya que estamos hablando de trombos, están compuestas pues, por fibrina. Por cierto, es importante recordar o saber que la fibrina macroscópicamente tiene una coloración amarillenta, ¿ya? Y va a ser entonces una masa, en este caso, estas son masas adheridas, son masas amarillentas, adheridas a la superficie de la válvula. Habría que ver atrioventricular, derecha, izquierda, cuál, no sé. Pero están adheridas, la fibrina siempre se adhiere, ¿ya? Ustedes pueden observar que su superficie no es lisa, es irregular, parece como un aspecto de coliflor, eso también es característico. Y no son solamente bacterias, no son solamente fibrinas, sino también pueden tener microorganismos como bacterias, hongos, y estos son los que también van a eventualmente ser transportados en la sangre, dado que estas masas, por la ubicación que tienen y por la composición también, pueden también fragmentarse. Y estos fragmentos pueden viajar fácilmente a las diferentes partes del cuerpo, dependiendo de la ubicación de qué válvula es la que está siendo afectada. Entonces, el término vegetaciones lo vamos a utilizar cuando encontramos estas masas que corresponderían a ejemplos de trombos murales cuando se dan en las válvulas del corazón, ¿ya? Entonces, si yo veo de repente un trombo mural, no sé, una arteria o algo así, ¿le puedo llamar vegetación? No, ¿ya? Solo se utiliza cuando hablo del corazón, ¿ya? Cuando hablo de las válvulas del corazón. Bien, ahora, émbolo. Un émbolo es una masa que puede ser sólida, líquida o gaseosa, que es transportada por la sangre y que va hasta algún lugar. Es transportada de un sitio a otro. Entonces, un émbolo no necesariamente es exclusivo de la fibrina o de los trombos. O sea, puede ser cualquier cosa que no sea de parte de la sangre y que va a ser transportada por la circulación. Por ejemplo, una bacteria o colonias bacterianas, de repente, si es que por alguna razón entraron a circulación, pues se consideran émbolos. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? Dicen sólido, líquido o gaseoso.
¿Qué otra cosa que no sea sangre creen que ustedes puedan identificar como émbolo? ¿Qué más puede ser un émbolo? ¿Qué? Cuando el trombo se fragmenta, sí. Un pedazo de trombo no es parte de la sangre normalmente, entonces ese sería específicamente un tromboémbolo, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué pasa si hacemos una inyección de algo vía intravenosa? Podría ser un émbolo. Una burbuja de aire también, ¿no? ¿Por qué tenemos que asegurarnos que al hacer las inyecciones o al hacer la preparación de la venoclisis para poder pasar suero, sacar el aire y no meterle todo eso pues en la vena, ¿no? Porque si no estaría generando émbolos. Entonces, todo eso, todo elemento que no sea parte de la sangre puede ser considerado como un émbolo. Va a terminar en algún sitio, ¿ya? ¿Qué pasa si ese émbolo termina ocluyendo un vaso sanguíneo? O sea, en todo su trayecto, pues va a seguir avanzando hasta donde el calibre del vaso le permita. Entonces, por ejemplo, en el contexto de un pedacito de trombo, va a seguir hasta que llegue a algún vaso de un menor calibre que ya no le permita pasar. Entonces, ya no le permite, lo ocluye. Y en ese caso estamos hablando de un proceso llamado embolia. Entonces, émbolo y embolia no es lo mismo. Émbolo sería el elemento que está viajando, la partícula, la sustancia, lo que sea que está viajando. Y la embolia es el proceso que es consecuencia del viaje del émbolo. O sea, cuando ya llegó a un sitio y ¡plá!, tapó esa luz vascular. Un émbolo puede ser una bacteria. Sí, sí, o colonias bacterianas. ¿Sí? Tromboémbolos, cuando los émbolos son pedazos de trombo, se fragmentan y viajan y pueden llegar hasta algún sitio donde ya no les permiten avanzar. Pueden ser formados por trombos que están pues, en diferentes lugares. Por ejemplo, se mencionan trombos murales de arterias carótidas, específicamente, ya que estamos hablando de las carótidas, donde terminan impactando ese pedacito de trombo pues, en el sistema arterial cerebral, ¿no? Entonces, ¿de qué depende dónde termina? De la ubicación, qué es lo que irriga, ¿no? esa arteria respectivamente. A nivel del corazón, esos trombos murales o vegetaciones pueden, si es que están por la aorta, o sea, si se van por la aorta, pueden impactar en arterias que irrigan el cerebro, riñones, vasos, intestinos, miembros inferiores, ¿no? Ya que tiene diferentes rutas también. ¿Qué más? Y en el caso de, pero, o sea, también un sitio bastante frecuente a nivel del riñón, como ya se había mencionado, y cuando estamos hablando de venas, cuando están en venas sistémicas, supongamos que es en un miembro o algo, si sigue viajando y atraviesa el corazón, donde suelen terminar es a nivel del pulmón. Entonces terminan generando una embolia pulmonar. Consecuencias de la embolia son los infartos, puede ser también la gangrena, que ya habíamos mencionado anteriormente, algo que vamos a conocer dentro de un par de meses, la metástasis, y dentro de poquito los abscesos, que también ya habíamos mencionado un poco acerca de ellos, sobre todo en el contexto de una necrosis, ¿no? Entonces, ¿cómo así puede generarse todo esto? Pues dependiendo de qué es lo que se ha fragmentado y dónde está viajando y a dónde llega. Considerando, por ejemplo, el tema de las vegetaciones en el corazón, decíamos de que no solamente las fibrinas, sino también bacterias, ¿no? O también podrían ser hongos. Entonces, imagínense que se fragmente un pedazo de una vegetación valvular.
no solamente entonces va a tapar, va a obstruir la masa de fibrina, sino que están viajando también ahí los microorganismos. En ese contexto también se le menciona como émbolo séptico o tromboémbolo séptico, ya que a donde sea que vayan a terminar, pues no solamente puede generar un infarto, sino también la colonización de ese nuevo sitio. Y estas bacterias comienzan a generar el problema que corresponda pues, a ese caso. Este es un ejemplo de una enfermedad llamada tromboembolismo aórtico felino. Es algo que puede ocurrir en gatos y estamos encontrando que el trombo puede venir del corazón o de la misma aorta y ese pedazo de trombo puede viajar hasta que llega a este punto, que es este de acá, que es la división de la arteria abdominal en las ilíacas. Entonces, viene la aorta abdominal y se bifurca, ¿no?, en las arterias ilíacas, que deben llegar pues, a los respectivos miembros. Entonces, acá hay una masa, y esto lo van a poder ver mejor en su repaso, pero acá hay una masa que está obstruyendo este punto de bifurcación. Entonces, evidentemente cuando se ramifica esta arteria, el calibre es menor, ¿no? Es mucho menor. Por lo tanto, una vez que llega a este punto, ya no puede seguir avanzando. Entonces, ¿qué pasa? Ha generado una oclusión. ¿Y qué es lo que pasaría con con el resto del circuito? O sea, las arterias ilíacas reciben sangre. Si acá está el tapón, no. ¿Y qué pasa con el tejido que se supone que es irrigado por esas arterias? Antes de que llegue a una atrofia, isquemia ya, ¿y eso qué nos lleva? Necrosis, se muere el tejido, necrosis. Entonces, acá tenemos áreas de diferentes tonalidades, entre blanquecinas, por ahí un poco hemorrágicas, un poco oscuras, y suele pasar que como signos clínicos, estos gatos ya no tienen sensibilidad de los miembros posteriores, y de la cola tampoco. Entonces, tienen como una especie de parálisis del tren posterior. Ustedes tocan las patitas, las almohadillas, y las van a sentir frías. Se les hacen pruebas así de sensibilidad y no sienten nada, porque todo lo demás pues ya se murió. Y todo a consecuencia de un tromboémbolo, ¿no? Este es un ejemplo de un recorrido de un tromboémbolo de vena sistémica. Decíamos, ¿no? Si es una vena sistémica que puede estar, por ejemplo, en algún miembro, la ruta va a ser que los lleve finalmente al pulmón, ¿no? Si bien es cierto que está ejecutado una persona, eso también puede ser susceptible o recurrente en el caso de equinos, por ejemplo, porque hay ciertas alteraciones que se suele manipular mucho ciertas venas, puede terminar en estos casos. Ahora, este es un ejemplo de tromboémbolo séptico en el riñón. Resulta de que en este caso, en este corazón, esto creo que era una cabra, una oveja, una cabrita creo que era, tenía sus vegetaciones en las válvulas atrioventriculares y un pedacito de esos trombos, claro, son tromboémbolos los que terminan viajando, terminaron impactando en el riñón. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos de consecuencia? Estos focos, estas múltiples focos blanquecinos que sobresalen ligeramente en la superficie, que resultaron ser como una especie de nueva colonización de estas bacterias. Entonces se pueden formar, por ejemplo, abscesos también. Bien, ahora con el contexto de embolia, ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando lo que sea que esté viajando, pues termina impactando.
Hay otros casos, hay casos como por ejemplo embolia grasa y medular, que puede ser por ejemplo a consecuencia de una fractura de un hueso largo, por ejemplo de fémur, o de cadera, por ejemplo, y se libera parte de la médula ósea. Entonces, hay tejido adiposo también, y eso termina viajando en circulación y termina impactando, usualmente en pulmones. La gaseosa, acá estamos hablando también, cuando estábamos hablando de los catéteres, ¿no? Este es un ejemplo también de embolia grasa. En este caso tenemos, en el caso de un pulmón, y acá tenemos como si fuese un pedacito de médula ósea en medio de este vaso, ¿no? Se ha fragmentado, ha viajado y ha terminado impactando en el pulmón. Entonces, recordando que la isquemia, que era la reducción del flujo sanguíneo que debió ser rico en sangre y sangre oxigenada y nutrientes, genera una lesión que sería el infarto, caracterizado por la necrosis coagulativa que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, acá teníamos, ¿no? Isquemia, que es la reducción del flujo sanguíneo, ¿no? Hacia un lugar, hacia algún tejido. Puede ser parcial o total. ¿Cuál es su consecuencia? Una lesión, dado que hay una reducción del oxígeno y nutrientes, y esto termina en lo que se llama infarto, ¿no? Caracterizado por la necrosis coagulativa. Entonces, el infarto, dentro de los factores que intervienen en el desarrollo de los infartos, depende también del tipo de tejido, porque hay tejidos que son más susceptibles a la hipoxia que otros, como por ejemplo el tejido cerebral. Se muere muy rápido, y por eso es peligroso, y si ustedes están atentos a estos programas, ¿no? En donde de repente hablan de, ha habido un accidente y cosas así, ¿cuánto tiempo ha estado sin respirar? Siempre los paramédicos preguntan, ¿por qué? Porque las neuronas se mueren súper rápido, ¿no? Entonces, cuadros de hipoxia y hipoxia general pueden, por ejemplo, hacer de que perdamos neuronas en unos 3 a 5 minutos, las fibras miocárdicas duran un poquito más, el epitelio tubular renal un poquito más, y así sucesivamente hasta el tejido conectivo, que es mucho más resistente, ¿no? Ahora, también depende de la velocidad de la oclusión, ya que si por ejemplo se ocluye completamente de forma rápida, puede llevar a la muerte, o si es que es una oclusión parcial o lenta, pues puede ser de que no necesariamente se muere todo el tejido. Y depende también de la anatomía de la vascularización, entre ellas los órganos que tienen circulación terminal o arboriforme versus los que tienen circulación doble. ¿Quiénes tienen circulación terminal o arboriforme? Riñón, vaso, por ejemplo, son de los clásicos, ejemplos clásicos de ese tipo de irrigación. Y luego los que tienen circulación doble están, por ejemplo, el hígado, los pulmones. Entonces, y eso está nuevamente acá. Entonces, ahí. ¿Por qué sería importante ello? Porque también podemos categorizar a los infartos. Y eso dependerá también del tipo de irrigación. Hay infartos anémicos y hay infartos hemorrágicos. Entonces, ustedes han visto en clase algún infarto, o es anémico o es hemorrágico, ¿ya? Entonces, infarto anémico se dan en órganos con irrigación de tipo arboriforme o terminal. Ya se está mencionando cuáles son, y lo característico también de este infarto es que en sus primeras 24 horas el infarto hemorrágico, el infarto anémico, se caracteriza por una apariencia hemorrágica. Entonces eso es algo un poco como que ¿por qué? Es que al inicio hay cierta extravasación, pero es solo en las primeras 24 horas. Después adquiere una tonalidad pálida. Entonces, por ahí creo que había una macro en donde había como que áreas un poco que decían, parece hemorragia, pero también hay áreas pálidas, ¿no? Entonces, al final, la respuesta es infarto anémico
Ok, ahora, en el caso de los hemorrágicos. En el caso de los infartos hemorrágicos, los tejidos todavía pueden mantener cierta vitalidad o viabilidad, dado que parcialmente puede seguir recibiendo sangre, pero el retorno se estanca, ¿no? Entonces, eso es porque tienen irrigación de tipo anastomótica o los que tienen doble circulación, ¿no? Los clásicos de la irrigación anastomótica están en los intestinos. Esto es un ejemplo de cómo sería un infarto anémico. Suelen tener de forma característica la lesión en forma de cuña o en forma piramidal o triangular, cuyo vértice tiende a estar más hacia el centro, hacia la médula o hacia el ilio. ¿Por qué? Por el tipo de irrigación que tiene, entonces como que se ramifica. Entonces digamos que justo donde está el vértice sería el punto de oclusión, ¿no? Del tromboémbolo o del trombo que se haya formado a ese nivel. Entonces todo lo que viene después de ese punto se muere, ¿no? Entonces tenemos infarto, ¿no? Al inicio tiene una apariencia hemorrágica y luego adquiriendo una coloración pálida y finalmente hasta termina como una depresión. En el caso de los órganos con irrigación de tipo anastomótica como el intestino, también es importante considerar, por ejemplo, el ejemplo de la torsión o vólvulo, ¿no? Que es cuando como que se gira, como que se estrangula en un punto y toda esa porción estrangulada pues se muere porque el mesenterio que tiene pues aquí a los vasos sanguíneos están como cerrados, digamos, ¿no? Es como si se hubiese hecho un nudo, ¿no? Entonces no hay salida ni llegada de sangre y por eso adquiere esta apariencia. Es importante mencionar y que ustedes se van a dar cuenta que entonces los infartos suelen ser lesiones delimitadas. En el caso del infarto anémico, tiene su forma clásica en forma de cuña, ¿ok? Pero en este caso del intestino, estamos hablando de un segmento. Es un segmento que se debe haber ocluido su irrigación. No es todo el intestino. Entonces, puedo diferenciar un infarto hemorrágico de una congestión intestinal, ¿no? Porque seguramente voy a ver una parte nada más con esa apariencia, como por ejemplo acá. Si tuviéramos una imagen como esta, no podríamos decir congestión, porque tengo el resto de los intestinos de una coloración normal. Es una porción la que tiene esta alteración. Hablan de color, de volumen, de tamaño, entre otras cosas. Sí, ¿Puede pasar lo mismo con la torsión testicular? ya también, y específicamente sería en ese caso, ¿no? O sea, el testículo, ¿no? Puede haber muerte de tejido si es que estamos viendo que sea como una especie de nudo, ¿no? Que se ha dado en su irrigación y la forma de sustentarlo sería con el tipo de irrigación que tiene el testículo, ¿no? Entonces, en cada órgano que ustedes se les ocurra pensar, piensen en cómo es su irrigación, cómo es la llegada y el retorno de sangre que tiene, ¿ya? Por último, tenemos otro tema que es la coagulación intravascular diseminada, o también llamado CID, CID, que son las siglas de esto. Es importante mencionar que la coagulación intravascular diseminada no es una enfermedad, pero sí es una complicación de cualquier proceso que acompañe una extensa activación de trombina. ¿Qué es lo que pasa entonces acá? Esto se da a consecuencia del agotamiento de los factores de coagulación. Entonces, algo ha pasado que en algún lugar ya se han estado formando de repente muchos trombos o algo, y ya se agotaron todos los factores de coagulación. Entonces, llegamos a un punto en el que ya no hay más, si se sigue dando el daño, no va a haber cómo taparlo, entonces comienzan a haber hemorragias severas y ya que no se pueden controlar, ¿no? Entonces, esto también es algo importante a considerar. Este es un gráfico que ayuda a poder identificar esto a consecuencia de una trombosis microvascular. Ejemplos de microtrombos otra vez.
Esto es pura fibrina, ¿no? Hay algunas láminas por ahí que creo que se parecen un poco a esas. Y más, y por último el shock. Shock, hay de varios tipos, tenemos el shock cardiogénico y el shock hipovolémico. Y bueno, vienen a consecuencia de, por ejemplo, hipovolémico es cuando hay menor volumen sanguíneo, entonces hay pérdida de sangre en grandes cantidades, que pueden ser consecuencias de hemorragias profusas, o porque el volumen sanguíneo está debilitado porque está deshidratado extremadamente, también puede ser. En el cardiogénico es porque hay una falla del miocardio específicamente, entonces ya no puede bombear de manera apropiada, ¿no? Y la asociación con la población intravascular diseminada, que sería lo último que podrían ustedes seguir complementando, porque con eso se acabó. Y hasta acá entramos en lo que es el examen parcial. Se les va a subir de manera complementaria un PPT sobre malformaciones, pero eso no está incluido en el examen parcial. ¿Ya? Salvo que haya algún caso que se haya mencionado en temas anteriores o en los que ustedes han expuesto. Ya estamos hablando de teoría práctica.